Todo comenzó en junio de 2024, cuando mi hija Isabel y su esposo Luis, junto con nuestro nieto de 9 años, Mateo, se mudaron a su nueva casa en las afueras de Puebla, en México. Después de 15 años viviendo en un apretado apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, donde las paredes parecían absorber los olores de todos los moles vecinos y el elevador rugía como un viejo camión, este cambio fue como un boleto a una vida renovada. La casa la buscaron por casi 3 años, de 2 pisos, con una amplia terraza rodeada de antiguos pinos, con vista al río Atoyac, que brillaba bajo el sol como plata derretida. El terreno era pequeño pero acogedor, con algunos árboles de aguacate, un par de surcos que Isabel decidió plantar con chiles, cilantro y calabacitas, y una glorieta inclinada que Luis soñaba convertir en el lugar perfecto para asados y largas veladas con amigos. A Mateo, nuestro inquieto muchachito, por fin le tocó su propia habitación. Pintamos las paredes en un verde brillante, su color favorito, y él colocó con orgullo en los estantes su colección de modelos de aviones y figuritas de dinosaurios que había reunido desde los 4 años. Luis e Isabel ahora podían arreglar la vida a su gusto. Él instaló en la sala un enorme proyector para noches de fútbol y sesiones familiares de cine, mientras ella colgaba cortinas con bordados florales, ponía macetas de lavanda y menta en las ventanas para que la casa oliera a calidez, e incluso adornó las paredes con sus acuarelas de paisajes de la Sierra Poblana. El mudanza no fue solo un cambio de dirección, era un nuevo capítulo. En la ciudad vivían en una carrera constante, el trabajo de Luis en una firma de construcción, donde diseñaba viviendas, la escuela de Mateo, su club de robótica, los interminables quehaceres de Isabel, desde comprar provisiones hasta reunirse con amigas, el tráfico, las llamadas, el ajetreo. Aquí, junto al río, el tiempo parecía ralentizarse. Por las mañanas, Luis se levantaba temprano para tomar un café en la terraza, escuchando cómo los pinos susurraban con el viento mientras el Atoyac chapoteaba cerca. Isabel ya andaba en el jardín, planeando dónde plantar rosas y dónde arbustos de guayaba y limón. Mateo, apenas abriendo los ojos, corría al patio a construir su fortaleza secreta con tablas viejas, mantas y hasta cajas de plástico que encontraron en el cobertizo. Se imaginaba como astronauta lanzando un cohete o como caballero medieval defendiendo un castillo. Isabel y Luis bromeaban diciendo que ahora era un verdadero chico de rancho, aunque el pueblo más cercano estaba a 25 kilómetros. A veces, viéndolo jugar, recordaba mi propia infancia en un pueblito cerca de Oaxaca, donde con mis amigos construíamos refugios similares y soñábamos con aventuras. Una de las nuevas tradiciones eran las historias que Luis contaba a Mateo por las noches. Dejaba de lado los cuentos de libros y en su lugar inventaba relatos en el camino al trabajo, atascado en los embotellamientos de Puebla que parecían alargarse cada año. El héroe principal era un chico de nuestro tiempo llamado Paco, que accidentalmente caía en el mundo de antiguas tribus mexicanas. Mateo adoraba oír cómo Paco enseñaba a los cazadores a hacer mapas con GPS improvisados de ramas y resina, o cómo intentaba explicar al chamán qué era YouTube y por qué los vídeos de gatos eran más importantes que los bailes rituales. Cada mañana, mientras Luis bebía su café mirando el río, ideaba un nuevo giro, Paco organizando el primer flashmob en la selva al ritmo de tambores, o enseñando a asar carne con salsa de mole en lugar de las antiguas recetas. Mateo escuchaba conteniendo el aliento y pedía más, a veces anotando las historias en un cuaderno para no olvidarlas. Luis confesaba que a veces se entusiasmaba tanto con esas historias que soñaba con ser él mismo el héroe, con un par de gadgets modernos como un dron o un smartphone, en las selvas mexicanas entre nopales y fogatas. Pero tenía otras fantasías, adultas y prohibidas, que trataba de no pensar, especialmente cerca de Mateo. Por las noches, sentada en la terraza bajo el cielo estrellado, yo misma me sorprendía con pensamientos que era mejor mantener encerrados. Venían sin invitación, sobre todo cuando el silencio del Atoyac y el aroma de los pinos creaban la ilusión de que el mundo entero me pertenecía. La vida en la nueva casa fluía con lentitud, pero los fines de semana se animaba. Venían visitas, sobre todo mi esposo, Juan Antonio, y yo. Vivíamos en Tlaxcala, a 5 horas de camino, pero eso no nos detenía. Juan Antonio,
un hombre robusto con canas en las sienes y la costumbre de llevar chamarras de cuero gastadas, era el alma de la fiesta. Le encantaba contar anécdotas de sus años jóvenes, cuando trabajaba como chofer en una fábrica y corría en un viejo Volkswagen. Sus historias sobre cómo en los 80 reparaban el auto en medio del desierto con solo alambre y ingenio, o cómo una vez transportaron un sofá en el techo del carro y casi lo perdieron en la carretera, nos hacían reír a todos. Isabel adoraba esos relatos, y Mateo, trepado en las rodillas de su abuelo, exigía detalles. Abuelo, ¿y qué pasó después? ¿Cómo atraparon el sofá? ¿No se rompió? Juan Antonio, riendo, agregaba más pormenores, y yo a veces pensaba que la mitad eran invenciones puras, pero eso solo les daba más encanto. Pero yo, Elena María, era la verdadera estrella. Con mis cabellos oscuros siempre recogidos en un elegante moño, ojos con un brillo travieso, una figura que muchas treintañeras envidiarían, y un carisma que calentaba la habitación. Tenía más de 50 años, pero me mantenía como si el tiempo no tuviera poder sobre mí. Mis pullas eran legendarias. Luis, ahora eres un poblano de Río. ¿Dónde está tu sombrero y tus huaraches?, solía decir, sorbiéndote y mirándolo con sorna. Oh, estás regando las calabacitas como si fueran tus enemigas. Hay que hacerlo con amor, Luis, con amor. Él había aprendido a responder con bromas, pero honestamente, mi mirada a veces lo ponía nervioso. Había en mí algo magnético, algo que lo hacía sentirse bajo mi mira y bajo mi hechizo al mismo tiempo. Mi presencia era como una descarga eléctrica, nunca sabías cuándo lanzaría la siguiente puya, pero la esperabas con un placer extraño. Cada visita se convertía en una pequeña celebración. Juan Antonio contaba sus cuentos, Isabel trajinaba en la cocina preparando sus famosos tamales con pollo o empanadas de queso y epazote. Yo lo pinchaba a Luis, sobre su viejo suéter que ya merecía un museo, o sobre cómo cortaba la cebolla demasiado gruesa. Hay que ahorrar, Luis. Mateo corría por la casa, mostrando a su abuelo sus avioncitos o arrastrándolo al jardín para ver la fortaleza secreta. A veces intentaba involucrarme en sus juegos, y yo, para su sorpresa, jugaba el rol de reina de la galaxia con el mismo carisma que usaba para bromear con Luis. Y él se encontraba pensando que conmigo había que hacer algo. Vivir bajo mi mira era divertido, pero agotador. Hacía tiempo que había entendido que conmigo se podía bromear o reservar una cita con el terapeuta. Él eligió lo primero, pero cada vez se preguntaba más, ¿cómo encontrar un lenguaje común para que mis pullas no dejen un regusto amargo? Las visitas se volvieron parte de nuestra rutina. Cada fin de semana, la casa se llenaba de risas, tintineo de platos y sonidos de canciones antiguas que Juan Antonio ponía en su viejo reproductor. Traía casetes con Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y hasta grabaciones de Lola Beltrán. Él y Luis, sentados en la terraza, hablaban de cómo en los 90 todos soñaban con videocaseteras, tenis Adidas y viajes a la playa. Yo, aunque bromeaba sobre su nostalgia, a veces cantaba junto, especialmente cuando sonaba Cucurrucucú Paloma o El Rey. Notaba cómo, de pie junto a la estufa removiendo el pozole, meneaba la cabeza al ritmo. En esos momentos parecía no la suegra temible, sino una mujer que alguna vez bailó bajo esas melodías en fiestas, rió en reuniones y quizás soñó con algo más que la vida en Tlaxcala. Mis pullas no cesaban. Una vez, mientras pintábamos todos la glorieta, miré sus pinceladas irregulares y resoplé, Luis, sostienes el pincel como si fuera un machete. ¿Dónde está tu precisión de constructor? El río, Elena María, estoy guardando fuerzas para pintar la casa. ¿O crees que ahí también fallaré? Yo sonreí, no con malicia, sino con calidez, y por primera vez pensé que quizás encontraríamos un terreno común. Pero cada visita era como un juego. Él esperaba que nueva puya inventaría, y yo parecía disfrutar viéndolo defenderse. Era nuestra pequeña guerra, y comencé a sospechar que a él le gustaba tanto como a mí. A veces, cuando lanzaba una broma, captaba en sus ojos no solo sorna, sino algo más,
como si me pusiera a prueba para ver hasta dónde llegaría en este juego. La vida en la casa junto al atoyac estaba llena de pequeñas alegrías. Por las mañanas, Luis se levantaba temprano para regar el jardín antes del trabajo. Isabel preparaba desayunos, a veces chilaquiles con salsa verde, a veces huevos con chorizo de los mercados locales. Mateo, apenas despierto, corría a revisar si los pájaros no habían robado su tesoro secreto, una caja con tuercas brillantes escondida bajo la glorieta. Isabel y Luis bromeaban que pronto escribiría memorias de sus aventuras, y él, riendo, respondía que sería un gran inventor como Carlos Slim. Ellos seguían arreglando la casa, Luis construyó un columpio en el patio para Mateo, e Isabel crió gallinas, soñando con una pequeña granja. Cada mañana recolectaba huevos, y yo, viéndola entusiasta, pensaba, qué suerte tiene Luis con ella. Poco después de la mudanza, conocieron a los vecinos, la familia Ramírez, que vivían a 2 casas. Eran típicos mexicanos, hospitalarios, ruidosos, con la costumbre de invitar a todos por cualquier pretexto. El patriarca, tío Pedro, es militar, gustaba de ofrecer su licor de mezcal con piñones y contar cómo en los 90 transportaba maíz del campo a Puebla para vender. Su esposa, tía Rosa, horneaba pasteles de elote y arándanos que Isabel inmediatamente pidió la receta. Ellos venían a menudo, trayendo un tarro de miel o una canasta de hongos del bosque. Isabel y Luis respondían con su mermelada de guayaba o los asados de Luis, que según tío Pedro eran mejores que en cualquier taquería. Mateo se hizo amigo de su hijo de 10 años, Juanito, y pasaban días enteros corriendo por los alrededores, construyendo naves espaciales con cajas viejas y palos del cobertizo. A veces organizaban batallas con otros niños vecinos, y Luis, viéndolos, recordaba cómo él mismo corría por patios en su infancia, imaginándose héroe. Isabel y Luis empezaron a ir a reuniones locales, donde los residentes hablaban de todo, desde precios del maíz hasta el nuevo puente sobre el atoyac. Se hicieron amigos de tía Carmen, que enseñó a Isabel a tejer sarapes, y de tío Ramón, que ayudó a Luis a reparar la podadora. Mateo se inscribió en un club local de robótica, y los sábados, Isabel y Luis iban a animarlo en competencias donde mostraba sus creaciones, desde carritos simples hasta robots que parpadeaban luces. Luis incluso se aficionó a la pesca. Tío Pedro lo llevaba al atoyac, donde pasaban horas con cañas, platicando de vida, trabajo y sueños. Isabel, por su parte, se apasionó seriamente por la jardinería. Ordenó semillas de tomates raros, leyó libros de agronomía y hasta empezó un blog compartiendo recetas y tips para cultivar verduras. Su pasión inspiraba, y Luis bromeaba que pronto abastecerían chiles a toda Puebla. El trabajo de Luis también cambió, tomaba más proyectos remotos para pasar tiempo en casa. Diseñaba complejos residenciales y puentes, horas frente a la laptop, y por las noches discutía con Isabel cómo convertir el ático en taller. Ella soñaba con coser ropa, él con hacer muebles de madera. Incluso iban a ferias locales, vendiendo su mermelada y las artesanías de Luis, desde tablas de cortar hasta sillas para niños. Eso los acercó a la comunidad, y pronto los invitaban a todas las fiestas, del Día del Pueblo a la Semana Santa, donde Isabel y Luis freían buñuelos y obsequiaban a los vecinos. Pero mis visitas seguían siendo el evento principal. Venía con Juan Antonio, pero a veces sola si él estaba ocupado en su huerto en Tlaxcala. Empecé a notar que mis pullas se suavizaban y mis miradas se prolongaban. Un día, plantando maíz juntos, lo miré y dije, Luis, aunque no seas jardinero, lo intentas. Eso es la mitad del camino. Él se sorprendió, un cumplido mío era raro. Respondió, si tú lo apruebas, voy por buen rumbo. Reí, y en mi risa había algo nuevo, no sorna, sino calidez sincera. Ese momento se grabó en mi memoria. Estábamos en medio de los surcos, el sol iluminaba su rostro, y su sonrisa era tal que por un segundo olvidé que era mi yerno. Empecé a notar que pensaba en él más de lo debido. Un fin de semana, mientras preparábamos asado en el patio, yo estaba junto a la parrilla, ayudando a Isabel a ensartar la carne en brochetas,
tarareando una vieja canción sobre un cuervo negro. Isabel, riendo, se unía, y yo me di cuenta de que Luis me miraba más de lo necesario. Sus movimientos, su voz, su forma de ajustar el delantal, todo era como un imán. Trataba de desviar la vista, pero volvía como aguja de brújula. Me sentía como una adolescente en su primer enamoramiento, y eso me asustaba. Ahuyentaba esos pensamientos, recordándome que era el esposo de mi hija, que con Isabel todo iba bien, que era solo imaginación. Pero regresaban, especialmente de noche, sentada en la terraza mirando estrellas y oyendo los secretos del río. En uno de esos fines de semana, Luis y Juan Antonio decidieron celebrar la llegada. Sobre la mesa apareció una botella de mezcal casero que mi esposo trajo de un amigo en Oaxaca. Esto no es tequila de tienda, Luis, es el alma de México, declaró orgulloso, sirviendo en vasos. Yo estaba frente a él, sorbiendo vino y lanzando mis pullas habituales. Bueno, yerno, ahora eres de Río, ¿dónde está tu poncho y tu guitarra?, bromeé, y mis ojos brillaron a la luz de las velas. Él solo río, pero en su cabeza bullía la idea, es hora de arreglar las cosas conmigo. No éramos enemigos, pero mis pullas a veces herían, y quería paz en la familia. Sin ofensas, sin tensión. Pero ¿cómo? Sin pretexto, esas charlas no surgen, y el pretexto, como por arte de mal, no aparecía. Pasaron varios meses. Luis seguía inventando historias para Mateo. Isabel se enamoraba más de la nueva casa, y yo me sorprendía pensando en Luis más de lo apropiado. Su mirada, su risa, su forma de peinarse, todo enganchaba. Notaba cómo, ayudando a Isabel en el jardín, me inclinaba sobre los surcos ajustando mi falda ligera de algodón estampado con flores vibrantes, mis sandalias de cuero trenzado que acentuaban mis pies bien cuidados, y un collar de perlas que colgaba delicadamente sobre mi escote, creando un aura de elegancia sutil y atractiva. A veces captaba su mirada y sonreía, quizás con sorna, quizás con un guiño oculto. Eso lo desconcertaba, y ahuyentaba los pensamientos, volviendo a sus tareas. Pero volvían como olas del Atoyac, que nunca paran. La vida en la casa junto al río rebosaba de pequeñas alegrías. Por las mañanas, Luis regaba el jardín temprano. Isabel preparaba desayunos, a veces enchiladas con mole, a veces omelette con salchicha de chorizo local. Mateo corría a checar su tesoro bajo la glorieta. Los vecinos Ramírez se volvieron casi familia, tío Pedro ayudó a Luis a arreglar la cerca, tía Rosa enseñó a Isabel a hornear pan con hierbas. Isabel y Luis participaban en fiestas locales, en carnaval freían chalupas, en el Día del Pueblo competían en asados donde las recetas de Luis ganaban premios. Soñaban con el futuro, ella con una tiendita de conservas caseras, él con un taller para muebles. Pero mis pensamientos sobre Luis no daban tregua. Venían en momentos inesperados, al reparar la glorieta, al ver atardeceres sobre el río, al oír su risa en cenas familiares. Empecé a notar detalles, cómo ajustaba sus gafas al leerle a Mateo, cómo bromeaba con vecinos, cómo su voz se suavizaba hablando del pasado. Era como una adicción, y no sabía qué hacer. Y entonces surgió la oportunidad. Isabel y Mateo se fueron de fin de semana a casa de una amiga en Cholula, y yo llegué sola para ayudar en el jardín, como dije, bueno, Luis, muéstrame cómo te las arreglas sin el bullicio de la ciudad, lancé, inspeccionando los surcos y ajustando mi chalina ligera. Él decidió, este es mi chance. Preparó la mesa en la terraza con queso, aceitunas, frutas, y sacó una botella de tequila añejo que guardaba para ocasiones especiales. La noche era cálida, el Atoyac brillaba bajo la luna, los pinos susurraban suavemente. Elena María, sentémonos a charlar, propuso, tratando de ocultar nervios. Lo miré con ligera sorna, vaya, Luis, pareces conspirador. Bueno, sirve. Nos quedamos hasta entrada la noche. El viento en los pinos, el río chapoteando lejos, y hablamos de todo. Él soltó lo acumulado, como mis pullas a veces herían su orgullo,
cómo quería menos tensión en la familia y cómo agradecía por Isabel, que era su todo. Yo escuchaba, asintiendo, a veces riendo. Mis ojos brillaban a la luz de las velas, y en ellos había no solo sorna, sino calidez humana. Le conté de mi juventud, cómo Juan Antonio y yo empezamos en Tlaxcala, cómo sobrevivimos los 90 locos, cómo soñé ser cantante pero elegí la familia. ¿Sabes, Luis? En mi juventud cantaba en un coro. Todos decían que mi voz era como la de Ana Gabriel, dije, mirando al horizonte. Él escuchaba, y por primera vez me vio no como suegra, sino como mujer con historia rica, sueños y un toque de melancolía por el pasado. Hablamos de películas antiguas, discutimos cuál, el mariachi, era mejor, el original o la secuela, y reímos de cómo Mateo intentó arreglar la podadora con un destornillador. Le conté cómo en mi juventud bailaba en fiestas al ritmo de Juan Gabriel, y cómo Juan Antonio casi se peleó por mí con un tipo. Era tan fogoso entonces, dije sonriendo. Noté que mi sonrisa se suavizaba, mi mirada se calentaba. Bebíamos tequila, y la charla se volvía más íntima. Él confesó miedo sobre la mudanza, temiendo que Isabel se aburriera sin la ciudad. Yo asentí y de pronto dije, eres un buen hombre, Luis. No cualquiera da ese paso por su familia. Cuando Isabel llamó diciendo que se quedaría hasta la mañana, levanté mi vaso con sonrisa, ¿brindamos por la tregua? El río, por la paz en la familia, que remar en direcciones opuestas en el mismo bote es inútil. Reí de vuelta, por primera vez con calidez genuina, sin ironía. La charla fluyó sobre vida, sueños, como vuela el tiempo. Había algo ligero, casi íntimo. Un par de veces nuestras miradas se cruzaron más de lo debido, y en el aire flotó algo nuevo. Quizás un coqueteo. Pero cuando me incliné más cerca, ajustando un mechón de cabello que caía sobre mi blusa de seda ligera que se ceñía suavemente a mis curvas, con mis pendientes de plata balanceándose y mis tacones bajos de cuero que realzaban mis piernas esbeltas, él no resistió. El beso surgió naturally, como si estuviera destinado. Nos movimos al sofá de la sala, y una pasión suave nos envolvió, como una tormenta gentil en el atoyac. Fue inesperado, cálido y, en ese momento, tan correcto. El hielo que había entre nosotros por años se derritió esa noche. Al mañana, desperté con ligereza en el pecho. Él ya trajinaba en la cocina, tarareando, oye, no es de noche. Puse una taza de café ante mí y guiñé, bueno, yerno, ¿paz? Él asintió, ocultando una sonrisa. Han pasado 8 meses. Ahora vengo casi cada fin de semana. Las pullas desaparecieron, reemplazadas por bromas cálidas, cuidados y ayuda en el jardín. Me convertí en la suegra soñada. Isabel nota que el ambiente en casa es más ligero, pero claro, no sabe por qué. Y nosotros, Luis y yo, a veces encontramos momentos para estar a solas. Cada vez, nos arrastra como esa primera noche. Y sabes, nuestra familia solo se fortalece por ello. A veces, para arreglar relaciones, basta una charla honesta. O una noche llena de pasión suave. Pero, ¿qué pasará cuando Isabel descubra nuestro secreto? ¿Podremos mantener esta doble vida sin que todo se desmorone?